Voy a hacer un breve resumen del currículum de Jorge para que lo conozcan. Él es abogado de la Universidad Católica y tiene un máster en políticas públicas de la Universidad de Nueva York. Exacto. Y actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y es profesor adjunto de la Facultad de Derecho también de la misma universidad. Así que es un gran invitado que conoce mucho el tema, hay que aprovecharlo al máximo, así que la dinámica es la misma, exponer, si tienen preguntas ustedes también pueden ir interrumpiendo para que también la conversación sea lo más extendida posible. Primero agradecerle, yo me siento como en casa, aunque ustedes no me hayan visto acá, pero me tocó ir la última vez a Valentín Letelier, que era la sede que tenían en el centro, y después cuando partió el COVID hicieron un ciclo de charlas que eran online. Sí. Y me acuerdo que me vino un ataque de tos y está ese típico video que iban los señores negritos con el ataúd. Entonces me llegó por otro lado que justo tosiera cuando no se sabía lo que era el COVID, que uno, no sé, pedía algo por delivery y pensaba de que, no sé, traspasaba la puerta y que iba uno a contagiarse, ¿no? Cuando había una incertidumbre total. Así que esa fue la última vez que participé con usted y creo que también algo con la Hans Seider, que también estaban ustedes involucrados. El curso de Unión Europea. Europa, que el que siempre se hace presencial, lo hicimos online también, y ahí pues que también nos Claro, exactamente. Así que me siento en casa, los felicito. También en mi pasado me tocó participar en instancias de formación, de centros de alumnos y otras actividades extracurriculares. ¿Será más útil que tú lo vayas llevando o lo llevo? Como tú quieras. No sé qué quizás yo un poco para poder mirar también dónde voy. Perfecto. Ya. Ahí, listo. Miren, entonces yo lo que les quiero contar conversado, igual voy a poner el cronómetro porque aquí me pusieron tiempo. Como tú o como ustedes prefieran, si quieren ir conversando o quieren que sea exposición, poco qué es lo que está pasando en el orden internacional, que son muchas cosas. Pero yo quise distinguir tres. Uno, cuáles son algunas tendencias que se vienen manifestando hace unos años, que se aceleraron con la pandemia y que se hacen más de manifiesto con la guerra en Ucrania. Estas son como las capas tectónicas que digo yo que se están moviendo. En algún momento cuando la fricción ya es muy fuerte termina generando un shock. La guerra en Ucrania y después quiero también que hablemos un poco de Latinoamérica, que al final es el barrio donde nosotros estamos y que además como Centro de Estudios Internacionales nosotros hacemos un índice de riesgo político que lleva 2 años. Entonces quiero mostrarle un poco a ustedes cuáles son esos 10 riesgos que vienen para el 2022 en base a una encuesta que respondieron más de 1.200 personas de toda América Latina. Entonces, si nosotros nos fijamos, este gráfico es bien interesante porque desde el 80 hasta el 2008 la tendencia a nivel mundial fue la liberalización, apertura comercial, liberalización de los mercados, negociaciones de tratados de libre comercio, Estados Unidos en su boom liderando la globalización a través del comercio. Está el consenso de Washington, que son los grandes principios de responsabilidad fiscal, tamaño del Estado, dignidad de la persona en su relación con el Estado, etc. Y en 2008, ustedes eran muy chicos probablemente, pero fue la crisis subprime, la crisis financiera. No sé si recuerdan una crisis bancaria en Estados Unidos, un banco que se llama Lehman Brothers, y que fue una caída muy fuerte. En Chile, de hecho, tuvimos desempleo de alrededor del 10% casi un año. Y ese fue un golpe muy fuerte a la globalización, no como realidad. De hecho, la generación de ustedes lejos la más globalizada probablemente en la historia, pero sí al apoyo político a la globalización. Se empezó a culpar a este modelo de apertura, de integración económica, de los males que estaban ocurriendo, y pasó un segundo fenómeno que ustedes lo pueden ver en esa pequeña caída, que el comercio mundial empezó a crecer menos que el crecimiento mundial. Para ponerle un ejemplo, antes de eso el crecimiento mundial era, por decirle un ejemplo, el 5% del PIB, pero el comercio crecía al 7, 8 a 10%. Y desde el 2008 empezó a crecer incluso menos que el crecimiento mundial, o sea, una ralentización del comercio internacional. Y desde el punto de vista de las percepciones, la gente, esto también ocurre en Chile, sigue apoyando el comercio como concepto. Creen que es bueno vender a otros países, relacionarse con otros países, pero lo que viene cayendo es los beneficios derivados del comercio. Cuando se les pregunta a las personas, oiga, el comercio genera trabajo, genera mejores salarios, hace bajar los precios, si ustedes se fijan, crecientemente la respuesta es por lo menos a dudar de los beneficios derivados del comercio, y por lo tanto el apoyo eventualmente puede bajar. El 2020, en plena pandemia,
el secretario general de la ONU, un organismo internacional que viene muy de capa caída, pero no solamente ahora, sino hace muchos años, ya decía que la relación entre Estados Unidos, China y Rusia está más disfuncional que nunca. El 2020, no está diciendo eso ahora con una guerra donde es patente que están las divisiones. Y ya parte de las discusiones, fíjense, julio del 2018 estaba esta discusión de si el multilateralismo, este sistema con organismos internacionales, sobre todo que se conforma después de la Segunda Guerra Mundial, con la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Acuerdo de Bretton Woods y toda la arquitectura más bien occidental en una época de la Guerra Fría, ha venido decayendo o se venía produciendo esta discusión de hacia dónde va este multilateralismo. Algunos se olvidan, pero la famosa OTAN, que hoy día está revitalizada y es como el gran mecanismo para contrarrestar a Rusia, fue tratado por Trump como una organización disfuncional, célebre cuando le dice a Alemania, bueno, tienen que ponerse más plata en la OTAN, ¿cómo Estados Unidos va a seguir solamente aportando como un porcentaje del PIB para su gasto en defensa? Y el propio Macron decía, la OTAN está en una muerte cerebral. Eso era un año antes de todo lo que estamos viendo a partir de febrero de este año. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir con Trump cuando gana el poder? Trump se da cuenta que lo que le interesa al americano, como a la mayoría de la política, eran los asuntos domésticos. No más del 20% le interesaba la política exterior. Solemos pensar desde los otros países que la política exterior para un país como Estados Unidos o China le interesa mucho más que lo que de verdad le ocupa diariamente. ¿Cuál es hoy día, un paréntesis, la preocupación de Xi Jinping? Reelegirse a fin de año por un tercer periodo. Sería el primer presidente desde Xi Jinping, que va a ir por un tercer periodo. Su preocupación es que China este año va a crecer mucho menos que lo que venía creciendo. Su preocupación es la política de cero COVID. Y está esta piedra en el zapato llamado Rusia, está la rivalidad con Estados Unidos. Pero en su día a día, él quiere asegurar su apoyo, su popularidad en el Partido Comunista y un problema que tiene hoy día China de mayor desigualdad y un envejecimiento de la población. En Estados Unidos ocurre más o menos lo mismo. Todo esto es una distracción para un gobierno como Biden, que tiene un tremendo problema con su democracia, tiene una política de los dos bloques cada vez más disfuncional, cada vez más difícil de administrar, etc. Entonces Trump comenzó esta doctrina del retiro. No sé si ustedes se recuerdan, congeló su participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se retiró del TPP, congeló un organismo de apelación de la Organización Mundial de Comercio. Fue una doctrina bastante consistente de el America First y, mire, yo no quiero prestarle mayor atención a estos organismos internacionales. Este director de orquesta que, como alguna vez le dijo un presidente de Estados Unidos a Churchill, para que Estados Unidos esté bien, el mundo tiene que estar bien. Y eso, que ustedes lo ven hoy día con la guerra y ven una presencia, pero la verdad las cosas que viene cada vez menos patente o menos presente en la prioridad de Estados Unidos. Y las relaciones de China y Estados Unidos con Biden, la verdad las cosas que, si ustedes lo ven objetivamente, más allá de la retórica, de los dime y diretes que existían en la época de Trump, no ha cambiado mucho. Podrá cambiar la táctica, pero el endurecimiento del conflicto sigue, la visión negativa de los americanos hacia China, que ya está sobre el 60%, sigue profundizándose, la rivalidad económica, comercial, por lo que fue la guerra comercial, tecnológica, financiera, sigue profundizándose. Entonces no ha habido un cambio de giro en esta rivalidad entre la potencia al final del día que predomina y la potencia emergente que es China, que a fines de esta década debería ser la principal economía mundial. Y esto también se ve en Latinoamérica. Fíjense que esto yo lo estaba buscando en un libro que nosotros publicamos sobre China, América Latina, cuando hablamos de Estados Unidos. Fíjense todos los países en blanco que no tienen nombrado embajador en América Latina de Estados Unidos. El mejor ejemplo es Chile, donde no tenemos un embajador de Estados Unidos hace 5 años, 5 o 6 años. ¿Y qué es lo que ha pasado por contrapartida? Hemos tenido embajadores de China muy presentes, muy asertivos, incluso el anterior entró en conflicto directo con parlamentarios chilenos. Y claramente eso se nota la ausencia de embajador, que es un problema más de fondo, que tienen detenidos los nombramientos, los procesos de nominación en el Senado americano. Pero el hecho objetivo es que no hay embajador y, como ustedes pueden ver, en varios países, incluso habiendo sido nominados por el gobierno, todavía no son ratificados en el Senado americano y por lo tanto no pueden llegar a Chile.
Los demócratas y los republicanos después de la pandemia discrepan sobre la influencia global de Estados Unidos. Ahí ustedes se pueden fijar que para los republicanos sigue siendo sobre el 40%, pero para los demócratas sienten que cada vez está bajando más esa influencia, esa predominancia de Estados Unidos a nivel global. Y mientras tanto China, que el año 2001 se incorpora a la OMC. ¿Por qué es importante esto? Porque China, cuando se incorpora a la Organización Mundial de Comercio, dice: yo voy a competir, después veremos si se cumple o no, pero con las reglas del comercio global. Y en el Foro Económico Mundial, hace unos 4 veranos, miren la frase que da Xi Jinping, que si yo cambio la imagen, usted diría: esta es una frase de un presidente de Estados Unidos. Dice: tenemos que permanecer comprometidos con el desarrollo del libre comercio y la inversión para promover el comercio y la inversión, la liberalización y la facilitación del comercio, y decir no al proteccionismo. Hoy China está mutando más hacia lo que se llama un capitalismo estatal. Hay más control de las industrias por parte de China, la industria tecnológica, la financiera, los capitales bancarios están yendo más hacia las empresas estatales que a las empresas privadas chinas, pero ustedes pueden ver aquí que hay una vocación más global de China. Y su economía, como porcentaje de la economía global, se triplicó en 20 años. Si después de las Torres Gemelas Estados Unidos se dedicó a gastar y a enfocarse en lo que llamaba la guerra contra el terror, China en esos 20 años, y especialmente después de la crisis del 2008, se mandó un tremendo salto a nivel global económico, comprando en todos los países, invirtiendo, teniendo mucha presencia en África, mucha presencia regional y mucha presencia en los mercados financieros. Ahí hay un gráfico que muestra cómo China ha ido creciendo desde el 2000 en su presencia como porcentaje del PIB mundial. Y como les digo yo, a fines de esta década ya debería ser la principal economía a nivel global. Esto solo para mostrarles: hubo una guerra comercial, que Chile también la resintió bastante en los mercados financieros, subió el dólar, ustedes eran más chicos, pero esto fue hace el 2018-2019. Y hoy día tienen las dos potencias un nivel de aranceles bilateral que llega al promedio de 20%, y en circunstancias de normalidad estaba entre el 3 y el 8%, o sea, creció bastante. La percepción, como les decía, americana es mayormente negativa. Si usted yo le hiciera una prueba y les dijera: ¿cuál es nómbreme 1 o 2 temas donde los americanos están de acuerdo? Es difícil hoy día, ¿cierto? No están de acuerdo en el tema racial, no están de acuerdo en el tema fiscal, no están de acuerdo en el tema de la economía, no están de acuerdo en el manejo político, en nada. Pero hay un tema que sí están de acuerdo, que es considerar a China como la principal amenaza. Y por eso todos los temas relacionados a China tienen apoyo republicano y demócrata, y ustedes, si se fijan en los discursos políticos, siempre se señala como la estrategia de seguridad americana como la principal amenaza, no Rusia, sino China. Y acá ustedes ven que a pesar del ascenso global de China, a pesar de hacer negocios importantes, como les decía yo, en África, en Grecia, en Italia, hoy día ya menos, pero también en Alemania, en Gran Bretaña, si ustedes se fijan, igual los países occidentales, su percepción o nivel de confianza es mayormente negativo. Y con el COVID, a pesar de la famosa diplomacia de las mascarillas, no ha logrado revertir esa tendencia. O sea, hoy se culpa más del COVID a China que agradecerle más por la contribución que hizo con mascarillas, con las vacunas, lo que se llama la diplomacia de las mascarillas y las vacunas. Estados Unidos también definió una estrategia la Unión Europea frente a China. Dijo: nosotros vamos a potenciar la multilateralidad, la seguridad, tener mayor independencia tecnológica y fomentar el comercio intrabloque, o sea, entre los países de la Unión Europea, que hoy día es como el 80% entre ellos. América Latina, por ejemplo, el comercio entre los países latinoamericanos no es más del 20%. Y América Latina, hoy día tenemos 16 países de América Latina que han firmado podríamos decir, memorándum de lo que se llama la Franja, la Ruta y la Seda, que es este mega proyecto de infraestructura global que tiene China, pero que al final lo ha transformado como en un concepto de política exterior para marcar presencia en los países en infraestructura, en construcción y en inversión en sectores estratégicos. Acá yo les he mostrado unos datos: muy presente China en Brasil, en Perú, en Chile especialmente desde el 2018, Argentina, en Argentina no solo presencia e inversión, sino también con financiamiento de la banca china. Entonces Chile no tiene deuda con China, tiene inversiones chinas.
pero Brasil, la Argentina tienen un nivel de deuda importante porque, en el caso de Argentina, como nadie le quiere prestar plata, porque ha estado en default, porque es un mal pagador, China llega, le presta, pero China también, como lo ha vivido Venezuela, al momento de cobrar, cobra. Como decía un autor, China no tiene aliados, China no tiene aliados, tiene deudores o tiene clientes, como un poco para reflejar cómo se relaciona China con los países. Y acá ustedes pueden ver que la inversión, porque en el comercio hoy día es el principal socio comercial de gran parte de América Latina, desplazó a Estados Unidos, salvo en Ecuador, Colombia, y Paraguay, pero en el resto de los países el principal socio comercial. Pero ustedes ven también que está entrando muy fuerte en energía. No sé si se acuerdan la famosa compra de CGE, la española, que con eso, más Chilectra, más Chilquinta, quedó con 4 millones de familias dependiendo de este mega estatal que se llama State Grid, que es una mega estatal china en materia de energía. Chile dice, bueno, yo tengo que resolver de acuerdo a mis reglas. ¿Y mis reglas qué dicen? ¿Cumplió las reglas de la licitación? Sí. ¿Cumple la regla de libre competencia? Sí. Chile no tiene mecanismos de seguridad nacional para ciertas inversiones estratégicas como lo tiene la Unión Europea, como lo tiene Australia o Nueva Zelanda. Que dicho sea paso, es bastante reciente ese concepto y seguramente yo pensaba que iba a salir a esa discusión en la Convención Constitucional, pero no salió. Han salido otras tantas cosas, pero va a ser un tema que va a llegar en algún momento. Ustedes vieron el papelón del registro civil, más allá que ustedes digan, profesor, geopolíticamente es prudente porque la visa waiver con Estados Unidos, pero el hecho objetivo es que una licitación que se la ganó un consorcio chino-alemán, que estaba adjudicada, y después el gobierno vio de alguna manera que había un incumplimiento, nadie entendió muy bien, y la echó abajo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos mecanismos de seguridad nacional para decir, esta puede ser una inversión, ojo, estratégica. Entonces, ex ante yo pongo esos elementos sobre la mesa. Entonces tenemos lo de los pasaportes, tenemos lo de energía, y así van a empezar a ocurrir otros casos. Y en definitiva, como les decía yo, esta diplomacia de las mascarillas y vacunas, hay una muy buena investigación de un profesor del Centro de Estudios Internacionales, Francisco Urdines, que lo que demuestra al final es que toda esta diplomacia ha sido neutra. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que los países más beneficiados con la presencia china, en este caso por la diplomacia del COVID, no han cambiado su percepción respecto a China. Que lo consideraban desconfiaba sigue desconfiando, el que tenía una posición neutra sigue teniendo neutra y el que tiene una posición favorable sigue teniendo favorable. En el global, frente a la opinión pública, la percepción es mayoritariamente desfavorable. Muy negativa a nivel político, más neutra a nivel comercial. Eso es lo que muestran los datos respecto a China. Eso podríamos decir que es el resumen de esta primera parte. Déjenme ver cómo voy con los minutos. Vamos bien, en teoría. 1. Menor impulso político a la globalización, un fenómeno que viene desde antes de la guerra. 2. Rivalidad estratégica de Estados Unidos y China. Algunos lo llaman Guerra Fría, pero es distinto a la Guerra Fría, porque en la Guerra Fría la Unión Soviética con Estados Unidos prácticamente no tenían intercambio comercial. Los socios comerciales de la Unión Soviética, podríamos decir que eran los países del Pacto de Varsovia, por decirlo de alguna manera, o de Eurasia, pero más hacia el Asia Central y hacia el Oriente, y Estados Unidos tenía el resto de Occidente, y eran proyectos ideológicos marcadamente distintos. Hoy día China todavía tiene una aproximación más pragmática a los países, sobre todo quiere asegurar la energía para China, la alimentación para China, diversificar sus fuentes de suministro. Pero hoy, porque a mi juicio es muy distinto a la Guerra Fría además, hoy China, hasta hace poco tiempo, eran los 3 principales socios comerciales de Estados Unidos. Son países intrínsecamente vinculados. Más de 100 países del mundo, sus principales 2 socios comerciales son o China o Estados Unidos. Entonces, es un contexto de globalización y de integración muy distinto a este mapa dividido en 2 cuando estaba la Unión Soviética y Estados Unidos. Algunos dicen que con la guerra de Ucrania, obviamente todos estos elementos de seguridad nacional que lo está viviendo la Unión Europea van a comenzar a tener más fuerza y se va a desacoplar más la economía. Pero ese va a ser un proceso lento, doloroso, porque todo se nos va a hacer más costoso, va a haber menos innovación probablemente. Si yo el mundo lo fragmento, obviamente pierdo esa cosa, la globalización del libre flujo de ideas, de personas, de tecnología, etc. Pero hoy día, obviamente es distinto a lo que fue esa Guerra Fría. La guerra en Ucrania, esto resumido porque yo lo que me he dedicado estos últimos meses
a empresas, organizaciones, ha sido hacer charlas de esto. Pero les quiero mostrar algunos datos que no necesariamente ustedes ven en los lugares comunes que vemos en la prensa. Primero que Putin, desde que llega el 2000 al poder, de acuerdo a las cifras que Occidente utiliza, este no es un centro ruso que digan, pero profesor, usted lo acaba de inventar o qué fidelidad hay. Este es el centro Levada, que es el centro que citan en semanarios como el The Economist y otras organizaciones, muestra que Putin, si ustedes se fijan, prácticamente nunca en los 20 años bajó el 60% de aprobación. Ya quisiera un presidente en una democracia, que es más complejo, tener esos niveles de aprobación. Ya podrán ustedes discutir que cuando hay control de medios, cuando hay una cosa más autócrata, es difícil, pero hay otras autocracias, como fue Turquía, como es Turquía, que cuando la economía se vino abajo hace 3 años y se devaluó la moneda, la popularidad de Erdogan bajó bastante y llegó cerca del 35%. Entonces, primera cosa, que antes de la invasión la popularidad de Putin ya era alta y comenzó en febrero a aumentar de manera considerable. Después van a ver, según la última medición, a cuánto llegó en marzo. Sabemos que la OTAN, que se crea el año 49, después de la Segunda Guerra Mundial, esta gran alianza transatlántica de seguridad de Europa, pero apoyada por Estados Unidos de manera importante, comenzó a expandirse y se fueron sumando distintos países, e incluso en la última etapa de Clinton comienza esta política de puertas abiertas, de ir sumando cada vez más países. Luego Ucrania, nos olvidamos, pero es que usted era muy chico en el 2014, ¿no? ¿Qué edad tenía en el 2014? 18 ya. No sé si les suenan unas protestas estudiantiles que hubo en Ucrania y que terminaron con el que era presidente, uno de los dos Víctores, muy enredado el apellido, pero este era el Víctor que no era contrario a que Ucrania se sumara a la Unión Europea. Y la verdad es que esas movilizaciones terminaron con la caída del presidente, que además era muy afín a Rusia. Euromaidán se llama. 3 meses la protesta. Claro, exacto. Sí, fue como un estallido social. Sí, fines de 2013 a 2014. Hay un documental, parece. ¿Sí? En Netflix. Sí. Ya, yo no lo he visto, pero si ustedes empiezan a pensar y dicen, me suenan unas protestas que hubo en Ucrania hace un par de años. Se le llamó el Euromaidán. Estas protestas terminan con un presidente afín a Putin. Acuérdense que la Federación Rusa, en la Unión Soviética, 2/3 del territorio era Rusia de la Unión Soviética y aproximadamente el 60% de la población de toda la Unión Soviética eran rusos. O sea, la Unión Soviética estaba muy marcada por Rusia, sin entrar en los temas históricos de la relación con Kiev. Y a renglón seguido cae el presidente afín a Putin por esta protesta de que él frenó la incorporación a la Unión Europea, que no es lo mismo que a la OTAN, de Ucrania, y acelera el plan de la anexión de Crimea. Crimea también ha sido siempre bastante separatista, muy prorrusa, acelera la anexión de Crimea. De hecho, cuando se anexa de facto, porque nunca ha sido reconocido por la comunidad internacional, en Crimea se hace un plebiscito, y ese plebiscito, más del 90% de las personas se mostró partidaria de formar parte de la Federación Rusa, en Crimea. Para que ustedes entiendan que Ucrania, este país de 44 millones de personas, de una gran extensión territorial, tiene una diversidad en sí mismo. Es un poco lo que ocurrió con Georgia en el norte, o sea, Osetia del Sur, que también era separatista. Y ese mismo 2014 comienzan mayores tensiones en la región del Donbass, que es el este, entre los separatistas y las fuerzas militares ucranianas. Una pregunta. ¿Hay algún dato de información de...? Porque yo me imagino que si gente de la edad de mis papás, por ejemplo, que creció siendo parte de la Unión Soviética y de Rusia, se cree más parte de Rusia que gente de mi generación que creció siendo de un país completamente independiente. ¿Hay algunos datos que puedan como validar eso? Que digan las generaciones, no sé, de 40, de 50 años para allá, se consideran más rusos que los más jóvenes. O sea, que tienen más como más afinidad a Rusia. Claro, y que tienen más la nostalgia a la Unión Soviética. Claro, o que si se hace una encuesta como la Academ, que los mayores van a votar en favor de unir Crimea a Rusia y los más jóvenes de quedarse como Ucrania. Mira, esa es una excelente pregunta. En los datos que uno maneja, que son los datos que le da cierta fiabilidad, no está estratificado por edad. Y además Rusia tiene una particularidad que nunca se ha considerado ni europeo ni asiático.
Recuerden que Rusia es una gran franja que tiene una parte, por eso se le dice zona euroasiática, tiene una parte de Asia y tiene una parte de Europa. Rusia también es. Pero el ruso nunca se ha considerado parte de ni de Europa ni de Asia, sino que se considera ruso. Y la Unión Soviética hizo que además Rusia no tenía fronteras naturales. Por eso cuando ustedes hablen con expertos de Rusia, siempre les van a decir que para el ruso el valor del territorio, del poder, de la seguridad, que en ruso seguridad significa ausencia de peligro o de riesgo de peligro, o sea, es un concepto muy, muy conservador, es muy relevante para ellos, por este elemento histórico. Entonces no hay datos de eso, pero lo que sí muestran los datos es que hay una fuerte identificación con Rusia, con el valor de ser ruso, que es una cosa especial. Ni forma parte de Europa, ni forma parte de Asia. No he encontrado datos, pero es un muy buen punto. Viene la anexión de Crimea del 2014, recuerden, hay un conjunto de sanciones económicas mucho más tímidas que las que hemos visto hoy día. No lo reconoce la comunidad internacional. El plebiscito en Crimea arrasa la voluntad de que formara parte de la Federación Rusa, entonces queda en esta situación pendiendo un poco el hilo, de un hilo. Ya le había comentado. Con la anexión de Crimea hay otro hecho geopolítico importante. Rusia es expulsado del G8, por eso hoy día se llama G7. Han escuchado y se reunieron las economías del G7, que son los típicos economías más poderosas. Algunos se acordará cuando el presidente Piñera estuvo y estaba feliz antes de que pasara todo lo del estallido, conversando tú a tú con Macron, con Trump, en Francia creo que era eso. Y Rusia se ha expulsado del G8 y hoy día conocido como G7. Dejo de lado, en honor al tiempo, las acusaciones de hackeo, de espionaje cibernético que tuvo Rusia tanto en la elección de Estados Unidos, de Trump con Hillary Clinton, y del Brexit. O sea, es un actor incómodo para Occidente. Lo que pasa es que hoy día con la guerra es muy evidente eso, pero nos olvidamos de todas estas tensiones que venían desde antes. 2014 entonces, anexión de Crimea y se recrudecen las tensiones en esta región del Donbass. Imagínense una región que tiene un movimiento separatista importante, con un número de desplazados, o sea, personas que tienen que dejar la región importante, con un número de bajas en los enfrentamientos con fuerzas militares formales y no formales de Ucrania con esta región, y se da origen a estos acuerdos de Minsk. ¿Por qué yo pongo este detalle en los acuerdos de Minsk? Para una lección que nos puede pasar ahora. Los acuerdos de Minsk básicamente dijeron, mire, reconozcamos cierta autonomía en la región del Donbass, que no es lo mismo que declararla una región independiente, que es lo que quiere hoy día Rusia, pero a cambio reconozcamos la soberanía de las fronteras que tiene Ucrania. Para Rusia la soberanía de Ucrania es lo que Rusia estima que es la soberanía de Ucrania, y para Ucrania la soberanía de Ucrania es la soberanía ucraniana. ¿Por qué le digo esto? Porque este acuerdo, que después tuvo nuevos intentos de acuerdo, fracasó porque las partes llegaron a un acuerdo, pero Rusia lo interpretó de una manera y Ucrania de otra. Que es un poco el riesgo que pudiera haber ahora, que hoy día nuevamente estamos en un túnel, porque se repliega Rusia. Todos los informes de inteligencia dicen que lo peor viene ahora, que se están replegando, pero Rusia también ha demostrado que tiene serios problemas de logística militar, de mando de control, ha tenido cambio de los altos militares de manera impresionante, se ha dado cuenta de que su potencial armamentístico, por lo menos terrestre, no estaba preparado para Rusia. Hay un tema logístico que explican los expertos militares, de que hay que trasladar todos los trenes para luego descargar y luego comenzar a movilizarse, que es un proceso bastante lento. Entonces, todo el informe de inteligencia dice, Rusia ahora va a ir con todo. Pero la duda es, ¿tendrá la capacidad o no? Porque obviamente en algunas zonas ha tenido un fracaso. No, y ahora igual, o sea, perdón, el tiempo, como el tema del clima, afecta mucho porque la nieve se empieza a derretir, entonces los tanques ya no pueden pasar tanto. Y quedan varados. Claro, quedan varados. El famoso dron, incluso drones ciudadanos, que le han puesto una bomba, ven al tanque que quedó varado, por lo que dice nuestra compañera, ¡pum! Y cae la bomba y lo está ahí. No estamos hablando de los grandes drones que Turquía ha facilitado, u otro armamento que ha facilitado la OTAN o Occidente a través, por la vía terrestre, a través de Polonia. Eso es lo que está haciendo hoy día a nivel, que es como no es la OTAN, porque no puede actuar la OTAN, pero hay un suministro permanente de armamento. ¿Qué va a pasar con tanta población civil armada en el mediano plazo? Bueno, hoy día estamos en la guerra, pero ese es un riesgo que hay que mirar, porque hoy día
mucha población armada en Ucrania mucha población civil está armada. ¿Qué va a pasar con esa arma? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Esas armas se devuelven? ¿Van a quedar? ¿Puede ser fuente de nuevos conflictos civiles? No lo sabemos. Al final fue igual que en el Olimpiado, ¿no? La pelea es como 1-1. Exacto. Los expertos militares dicen que la proporción agresor a país agredido es como de 1-6. O sea que uno necesita 6 agresores contra uno del propio país. Ahora, ¿qué hizo Rusia desde Putin? Putin dijo, bueno, nunca nos hemos referido a Rusia como una superpotencia energética, pero creemos que tenemos mayores posibilidades que casi cualquier país en el mundo, por las ventajas que tiene comparativa en temas de energía, sobre todo el tema del gas, petróleo y ciertos metales y algunos alimentos como son los cereales, el trigo. El petróleo sin duda es uno de los más importantes elementos en la política mundial y en la economía mundial. ¿Por qué esta frase es importante? Porque Rusia es la 11ª economía mundial. Rusia no es una potencia económica, es potencia militar porque es dentro de los países que tienen mayor poderío nuclear, pero no es una potencia económica. Pero donde tiene peso específico relativo es muy sensible para la población mundial, que es energía y en algunas materias primas críticas para los alimentos. Entonces, eso sumado a la dependencia que ha ido creando en la Unión Europea, claramente le da un poder. Y eso hace que en el fondo, ustedes ven cómo han seguido subiendo los precios. La inflación es un fenómeno que obviamente viene desde antes por la disrupción del COVID, pero en definitiva, Rusia, si bien no es una potencia económica mundial, si bien a nivel de porcentaje la exportación a nivel global es bajo, sí sabemos que es el tercer mayor productor de petróleo del mundo, el segundo de gas y el primero exportador de gas y petróleo, primer exportador. Entonces tiene un peso específico en ciertos productos muy importante, a pesar de que al nivel agregado no sea tan relevante. Y esto ha generado también una vulnerabilidad en la Unión Europea, porque obviamente comenzó a separar su política de defensa con su política de relación económica. Esto también ha acompañado a diversificar sus fuentes de energía. Y hoy día ustedes tienen una situación que va a ir bajando, pero va a tomar tiempo, que la Unión Europea depende de aproximadamente un 45% de su matriz en el suministro de gas ruso y un 25% del petróleo, un cuarto y el 50%. En alimentos, todo lo que es África del Norte y Medio Oriente tiene una alta dependencia y eso está produciendo un problema importante de seguridad alimentaria. Rusia y China, de hecho el próximo martes tenemos un foro con el diario Financiero sobre el rol de China. China con Rusia firmaron un tratado de amistad en 2011, hace 11 años, que no es lo mismo de la amistad sin límites que citan siempre en la prensa o en los programas que es de febrero de este año. Ese tratado no es un tratado de defensa como el que tiene Estados Unidos con Japón, no es de ese nivel de profundidad, pero sí habla de una cooperación económica, militar, de energía. China siempre está buscando distintas fuentes de energía, firmó un mega acuerdo con Irán también para suministro de gas, porque quiere ir diversificándose y tratar de ser menos dependiente de fuentes occidentales. Y la primera visita que hace Xi Jinping en su primera gira internacional, ¿dónde creen que fue? ¿A quién fue el primero que fue a saludar cuando asume como presidente? A Putin. Pasa a Rusia, es su primer saludo. Y en febrero, cuando ya se comenzó a manifestar más fuerte estas tensiones que derivaron en la invasión, declararon esta llamada amistad sin límites. Ustedes ven que China poco a poco va importando más gas de Rusia, como muestra el gráfico, y ustedes ven que para Rusia el mercado chino es cada vez más importante. Aquí yo les muestro cerca del 20%, estoy un poco ciego, 20% de las exportaciones rusas van a China, pero para China, Rusia no es más del 2% de su mercado de destino, o sea, sigue siendo bajito. China importa mucho más de Rusia que lo que exporta a ese país. Pero ¿qué es lo que pasa con China? Para terminar este tema. China está hoy día en un delicado balance, porque China, a diferencia de Rusia, tiene una exposición a Occidente muy alta. 3 trillones de dólares en los mercados financieros. Empresas estatales repartidas en parte importante de Occidente invirtiendo. Comercio. Y su famoso sistema financiero interconectado y su moneda todavía no son capaces de ningún modo de competirle ni al dólar
ni al Sistema Integrado de Comunicaciones Financiero Mundial, que es este famoso SWIFT, que básicamente desconectaron a una parte importante de la banca rusa. Y China, como les decía yo, está teniendo un problema que ha bajado su crecimiento con su política de cero COVID. No sé si han visto lo que está pasando en Shanghai hoy día, que el puerto está cerrado, eso tiene impacto directo en todo el comercio internacional. El costo del comercio internacional ha subido 7 veces desde el COVID a la fecha, para los que estudian economía o están estudiando la inflación. Entonces China sabe que no puede tampoco tomar partido explícito, más allá de lo que pase tras bambalinas, y además China está viendo también esto como un caso de estudio, Rusia, y también tratar de deslegitimar lo que son las llamadas modernas armas de guerra, que son las sanciones económicas, que es la herramienta que más emplea Occidente en los últimos años contra países que han violado el derecho internacional u otras cosas. Rusia y América Latina, sin lugar a dudas, tiene una convergencia política y de cooperación militar con Venezuela, con Cuba y Nicaragua. Eso es un hecho de la causa. Pero también tiene una importante cooperación económica de suministro de materiales críticos con Brasil. Y con Argentina, antes de la invasión, el presidente Fernández fue a Rusia y dijo: queremos que sea la puerta de entrada para América Latina, porque básicamente Argentina está buscando por dónde tener más financiamiento, desarrollo de proyectos, pero fue obviamente súper desafortunada esa visita y esa afirmación. La invasión. Miren, esta es la última medición, con todas las distorsiones que tengan, que no están relacionadas, que este no es un centro serio, sino que ustedes podrían decir, en la guerra los países se unen, sin lugar a dudas. Pero el apoyo que hoy día tiene Putin, tanto a su figura, lo que está haciendo es más del 80% en Rusia, la medición de marzo, o sea, post-invasión. La economía rusa se estima que puede caer entre 9 y 15%. En el COVID, la economía mundial cayó en casi 7%. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, estamos hablando entre 9 y 15%, eso es desplomar una economía, pero la mentalidad rusa están dispuestos a resistir y todavía no le han cortado totalmente la llave, porque no lo puede hacer la Unión Europea con el petróleo y el gas como lo hizo Estados Unidos, porque Estados Unidos es menos dependiente del petróleo ruso. Las sanciones económicas, de una profundidad inédita, nos traje el listado acá de sanciones, pero a bancos centrales, sanciones financieras, a empresas, el famoso éxodo corporativo de las empresas multinacionales que hoy día están tomando posición política. Yo no voy a poner otros ejemplos de otros conflictos políticos en el mundo que ustedes dirían, bueno, ¿y qué van a hacer las empresas? ¿Van a boicotear? ¿Van a tomar esto? Esto es un precedente que las empresas multinacionales van a tener que evaluar bien, porque entre comillas son empresas de fuerte signo occidental, pero están tomando una posición política como nunca lo habían tomado en un conflicto bélico en el pasado. Acá miren todas las marcas que han salido, que han paralizado sus funciones. Aquí yo traje varias, desde McDonald's hasta Goldman Sachs, desde JP Morgan hasta ExxonMobil, que es de petróleo, etc. ¿Y qué es lo que está pasando con las negociaciones? ¿Por qué son tan difíciles? Y de hecho hoy día es más difícil aún que la semana pasada. Primero, que las partes siguen negociando sobre máximos. ¿Qué significa eso? No me toque la soberanía, Rusia quiere tener control, quiere tener neutralidad, quiere impedir que ingrese a la OTAN, quiere impedir que ingrese a la Unión Europea, pero al parecer las partes en algunas dimensiones se están allanando, pero es complicado para el presidente Zelensky porque, imagínense, dice ya, le dejo la región del Donbass, que sea independiente, Crimea, frente a su población es que está cediendo soberanía, después de todo el costo humano que ha tenido la guerra, después de esta figura de resistencia que ha tenido. Mientras sigan negociando sobre máximo es difícil que haya un acuerdo. Segundo, no hay un mediador formal. Hay intentos, lo intentó Turquía, lo ha intentado Israel, lo intentó incluso el Papa, algo Francia, pero ahora obviamente Francia está con su segunda vuelta, que creo que es la próxima, este fin de semana, la próxima semana. Entonces no hay un mediador formal y esto ayuda bastante en los conflictos bélicos para llegar a algún tipo de acuerdo. Una pregunta con eso del mediador formal es que ¿no hay nadie que se quiera como meter un poco en el conflicto o es porque actualmente el mundo no cuenta con líderes? Ninguno de los dos países está de acuerdo en quién podría ser ese mediador. Perfecto. Porque Rusia va a querer que en la mesa esté Estados Unidos para validar el acuerdo, pero jamás lo va a aceptar como el mediador. Es
Estados Unidos jamás aceptaría a China. Entonces hoy día las potencias lo que tienen que hacer es como el back office, ¿cierto? Desde atrás, porque esto sin el concurso de Estados Unidos y China no se va a destrabar. Pero no hay mediador formal. Y eso obviamente es. Escenarios de corto plazo. Escenarios. Significa que hay una probabilidad de que ocurran o no. Condiciones para un acuerdo. Yo hasta la semana pasada les decía a Rusia dobla la apuesta. Yo sigo pensando que el término de este conflicto depende de Rusia, no de Ucrania. Depende de Rusia. Si Rusia se retira, aunque suponga una derrota, si vuelve al estado original, que es quedarse con la región del este, más Crimea, pero es Rusia. Pero algunos dicen, bueno, finalmente más que doblar la apuesta se va a conformar con lo que era su plan inicial. Segundo, tenemos una crisis de refugiados que ya de estar sobre los 4 millones. El fin de semana, cuando se replegaron las tropas, vieron lo que pasó en Kiev, comenzó a volver la gente. Y por cosas súper básicas. Miren, vienen las fiestas nuestras, queremos estar acá, tengo un auto que tengo que mandar a reparar. Claro, porque uno ve a los refugiados, pero los refugiados se van con lo que tienen puesto, con algún contacto familiar, ya sean, ustedes han visto en Polonia, en Europa, incluso en Rusia. Pero es de la noche a la mañana como que ustedes tuvieran que salir del país. Esa crisis es insostenible en el mediano plazo. Los impactos económicos, el aumento de precios en las materias primas, eso lo estamos viendo día a día. Rusia es el octavo productor de cobre en el mundo, pero es el segundo mayor exportador de cobre después de Chile. Esto también tiene impacto, obviamente, en el precio del cobre. Todo lo que llamaríamos el shock de oferta. O sea, hay menos producción, menos oferta y eso obviamente presiona los precios. Flujos de comercio siguen bajando. Los costos de transporte siguen aumentando. Estos son todos los efectos de más corto plazo. Está esta discusión técnica si el mundo, al igual que en los años 70, va a ir hacia una estanflación. ¿Por qué digo que es técnica? Porque algunos dicen que el año pasado la economía rebotó. Pero la verdad es que fue más un rebote que un crecimiento sostenido. Entonces lo que está pasando este año es que se está normalizando. Pero más allá de eso, lo que sabemos es que va a haber dos elementos. Caída del crecimiento y mayor inflación. En el multilateralismo sube el precio de las acciones, por decirlo, de la Unión Europea y de la OTAN, que la OTAN está en el suelo. La Unión Europea, acuérdense, con los famosos eurobonos, con el COVID, que los países del norte, Holanda, Países Bajos, se peleaban con lo irresponsable, entre comillas, Italia, Grecia, porque vamos a tener que financiarlo, y ya están todos unidos, incluso Hungría y Polonia. Baja la ONU viene en una decadencia hace más de una década, pero más que culpar a la propia ONU, que tiene obviamente responsabilidad su burocracia, al final estos organismos internacionales son lo que las potencias quieren que sean. O sea, al final ellas las conforman, el Consejo de Seguridad de la ONU está paralizado porque juegan al veto entre Rusia, China, Estados Unidos, pero claramente esta lógica de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ya no funciona con este tipo de organismos. ¿Y esto podría significar que se elimine la ONU como se conoce y se reestructure una nueva organización? Yo creo que más reestructuración que eliminar. Es muy difícil eliminar este tipo de organismos, porque estos organismos también tienen una función de cooperación humanitaria, sobre todo en países en vía de desarrollo o subdesarrollados muy importante. Más allá de la efectividad de los planes o programas que desarrollan, pues sigue teniendo una función de apoyo a países subdesarrollados muy relevante. Entonces no va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero claramente hay que cambiar su gobernanza porque no está dando en el ancho hace mucho tiempo. Más bien uno ve a la ONU como que fuera un comentarista más de lo que estaba ocurriendo. Nadie ha pensado que la ONU debería ser el mediador, por ejemplo, en el conflicto. Y los efectos en Chile han sido más indirectos que directos. Chile tiene un comercio de bajo el 5% con Rusia. La relación bilateral es bien baja, pero salvo el salmón, pero sigue siendo baja. Pero los efectos indirectos. Precios de las materias primas, energía y alimentos. Precio del dólar, que no ha subido más. Hay un componente también local, obviamente, pero no ha subido más porque el cobre sigue un alto precio y porque las tasas del Banco Central están muy altas desde el año pasado. Entonces eso contiene un poco una mayor alza del dólar. Y vámonos a los escenarios de mediano plazo, que obviamente van cambiando. Yo pongo esta imagen porque efectivamente creo que el rol de las potencias va a ser fundamental. Primero, lo que hablamos al comienzo. Efectivamente la economía se va a comenzar a desacoplar más. Ya viene desintegrándose económicamente, por lo menos en la zona más oriental. China tiene un plan quinquenal, 2020-2025, que habla de la autosuficiencia, de depender menos de las exportaciones y más de la economía de servicios y del consumo, y de ser más autosuficiente tecnológicamente. O
sea, hay un ánimo de ser menos dependiente de Occidente y de Estados Unidos. Ahí ustedes tienen la votación de la ONU, pero básicamente podríamos ir mutando de a poco hacia una economía más de silos. Segundo, nueva arquitectura de seguridad en Europa, de la expansión que está teniendo Europa hacia la reorganización. Fíjense el personal militar que tenía Europa, claro. La propia canciller Merkel en el pasado, ¿cuál fue su estrategia con Rusia? Para reducir los conflictos yo me relaciono con un país. Es un poco lo que pasa con la globalización y el comercio. Mientras más relaciones tenga yo con los países, más atenúo las posibilidades de conflicto porque estamos más amarrados en intereses. Pero aquí pasó que eso se transformó al final en una vulnerabilidad desde el punto de vista de la seguridad nacional, como lo está sufriendo Alemania y como lo están sufriendo otros países. El gasto militar de China subió el año pasado un 7%, eso es un aumento muy alto, pero el gasto militar de Estados Unidos sigue triplicando como porcentaje del PIB al de China y sigue prácticamente duplicando el gasto total de los 9 países que siguen en la fila. Pongo yo aquí Chile, una nueva ola de intervención estatal, porque si los precios siguen subiendo vamos a tener nuevos subsidios, vamos a tener nuevos mecanismos para tratar de contener esos precios. Con estados, no solo el chileno, que viene muy resentido por 2 años del COVID, con las ayudas sociales y con todo lo que ustedes han visto. Replanteamiento de la seguridad y transición energética. Bueno, vamos a acelerar la transición energética para ir desplazando los combustibles fósiles, especialmente los que están basados en petróleo que es para el petróleo y que es también para el gas licuado, no para el gas natural. Problema de inseguridad alimentaria, súmenle esto el cambio climático, que produce escasez de alimentos, esto afecta al sector agrícola y afecta obviamente a los sectores más vulnerables. Seguridad nacional va a ser más central en ciertas decisiones de inversión. Si ustedes hubieran pescado una foto del 80 al 2008, decían liberalización del comercio, hay apertura comercial, ese es el foco. Pero hoy día este elemento de seguridad nacional va a ser más importante para la inversión extranjera y eso va a ser más costoso los negocios. También tiene un trade-off, tiene un lado, un costo también asociado. La neutralidad que han mantenido países como los de América Latina, países medianos, y no alineamiento será más difícil. Porque el día de mañana, si China, que hoy todavía es un escenario poco probable pero posible, invade Taiwán, bueno, ¿qué va a decir Estados Unidos a los países de América Latina? ¿Usted está aquí o está allá? ¿Y qué es lo que hace hasta el momento América Latina con China y Estados Unidos? Disfruta como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Mire, yo sigo comprometido con los valores y la democracia, los valores que ha promovido Estados Unidos, pero me encanta comerciar y me encanta darle la bienvenida a capitales chinos que nos están ayudando al desarrollo. Otros conflictos expansionistas se miran con atención, algunos, lo que decía yo, Taiwán, Turquía, y las empresas comienzan a tomar posición frente a conflictos políticos. Este es un tema porque también tiene el riesgo de que las empresas solo tomen posición en los conflictos, entre comillas, no creo que se malinterprete, políticamente correctos. Occidente contra Rusia, pero yo no voy a entrar aquí a nombrar varios otros conflictos que llevan bastante años y que no ha habido posiciones de las empresas y más bien han mirado para el lado, o incluso, veamos lo que ocurría en Xinjiang con las minorías musulmanes uigures, donde había una fábrica importante de H&M, por ejemplo, de Zara, y que a la primera declaración hubo represalia de China y al final optaron por quedarse callados. Entonces aquí va a haber un precedente que es súper interesante cómo se van a comportar frente a otros conflictos. El tiempo de negociar es ahora. Yo pensaba que este conflicto podría tener alguna luz a fines de mayo, hoy día soy más dudoso de ese plazo. Una salida no significa que esté todo resuelto. La economía tendrá presión inflacionaria adicionales y los efectos en nuestro país más bien indirectos. Esto ya estoy pasado los minutos, pero solo quiero hacerles el resumen. Estos son los 10 riesgos políticos que respondieron 130 líderes latinoamericanos, 3 expresidentes de América Latina, 5 cancilleres en ejercicio, que era un panel de expertos, y 1.200 personas, donde un 70% eran latinoamericanos y el 30% chilenos. La erosión de la democracia, principal riesgo político para el año 2022. No sé si ustedes lo han discutido en otras clases, pero se fijan que no es que el latinoamericano quiera volver a apoyar las fuerzas militares o armadas, es que hay mayor apoyo a estos llamados nuevos autoritarismos, que llegan con reglas democráticas al poder, pero llegado al poder, concentran poder, infringen el Estado de Derecho, atacan los poderes judiciales, etc. Y muchos con muy buen nivel de popularidad, como le pasa a Bukele en El Salvador. El 50% de los latinoamericanos les es indiferente si el sistema de su gobierno es democrático o no, mientras le resuelva sus problemas.
O sea, crece la indiferencia o este menor apoyo a la democracia. Cambio climático no figuró en el índice de riesgo político 2021 y este año ocupó el segundo lugar, muy marcado por la escasez hídrica. Probablemente este pueda subir en el año del 3 al primero, protesta social y violencia, que fue el año 2019, en Chile, en Ecuador, en Guatemala, por nombrar algunos ejemplos, y con estados que tienen menos capacidad de echar mano o romper el chanchito por el esfuerzo que ya han hecho, por su nivel de deuda. Crisis migratoria, tremendo problema, además es transnacional, no depende de solo un gobierno, depende de coordinación dentro de gobiernos que no suelen coordinarse para estos temas. Fíjense, Chile, tercer lugar en destino de la migración venezolana, que ya supera los 5 millones, la más grande crisis migratoria en la Siria, que son 11 millones de sirios fuera de su país, pero después viene la venezolana, para que ustedes vean la magnitud de esta crisis migratoria, y mientras siga este flujo descontrolado, no va a resolverse el problema migratorio, porque es un flujo que no son los países capaces de absorber. Pregúntenle a Colombia, a Brasil, Chile, que son los 3 principales receptores. Economía ilícita, que crecen con el COVID, muy marcado también por la informalidad laboral. Perú hoy día tiene una informalidad laboral del 80%, eso obviamente da mucho más pie a esta economía ilícita. Polarización política, tema de uso de las redes sociales. Yo no he visto alguna elección política en Latinoamérica en los últimos 2 años que no esté polarizada. Si ustedes ven hoy día Colombia, los ataques son de otro calibre. Perú, para qué hablar el año pasado. Probablemente Brasil, cuando ya Lula sea nominado, vamos a ver un ataque y una sociedad súper polarizada, y las redes sociales también ayudan para eso. La inversión extranjera en caída lo ponen como un 7º riesgo. Entonces aquí todos los que quieren estudiar desarrollo sustentable, ola verde, energías limpias, ¿quién era el compañero que quería? Sin inversión extranjera, olvídese todo eso, porque para desarrollar el hidrógeno verde necesita inversión extranjera. Para invertir en energías renovables lo mismo. Y termino con, en 8º lugar, la irrelevancia regional. Nuestra región, a diferencia de otros lugares del mundo, no tiene problemas de guerra entre nuestros países. No hay riesgo de guerra con los países vecinos, con Bolivia, Perú. Nuestros problemas son más bien de índole interna, ¿cierto? Gobernabilidad, manejo de expectativas, protestas, violencia, seguridad, corrupción. Pero como no tenemos una voz única, somos bastante irrelevantes a nivel de los foros globales, esa es la verdad. Ciberdelitos, también nuevo. Toda la aceleración digital le llegó de golpe a la empresa, al sector público. Y finalmente, este año, el año anterior, estaba en el 8º lugar la rivalidad de Estados Unidos con China, pero todavía las personas ven este auge de China en América Latina como una cosa, les suena, pero no lo ven como una amenaza real, porque también tiene oportunidades. Sería injusto deslegitimar las oportunidades también que ha traído la presencia de China, pero como riesgo político hoy ocupa el último lugar, y lo que sí yo veo que es preocupante, que la política exterior de Chile y los países en general no han reconocido esta nueva realidad, que es el ascenso de China. Como que seguimos anclados en más bien la lógica de Guerra Fría, Estados Unidos hegemónico, y no se ha reconocido esta nueva dinámica. Solo para terminar, la eterna discusión si América Latina es de izquierda o de derecha, lo que muestra el gráfico naranjo-azul es que no es de derecha o izquierda, sino que es pendular. Y las últimas 12 elecciones, en 11 los latinoamericanos cambiaron al que estaba en el poder, al signo político que está en el poder. Salvo en Nicaragua, que fue una elección trucha, que se mantuvo Ortega, pero todos saben lo que pasó ahí. En 11 de 12 cambió el signo político. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo más bien? Una ciudadanía impaciente, una ciudadanía que opera con una lógica del siglo XXI, y un Estado, sea gobierno de derecha o izquierda, lo hagan mejor o peor, que opera con una lógica del siglo XX. Entonces no es capaz de procesar los distintos conflictos, tensiones que está ocurriendo en la sociedad. Este 2022 para la región va a ser de alto riesgo político, el regreso de la marea rosa, porque si gana en Colombia, aunque hoy día ha bajado bastante Petro, pero si gana Petro en Colombia y gana Lula en Brasil, tendríamos solo 3 presidentes de derecha o de fuerzas de derecha en la región, porque esto lo hacemos como binario, pero sabemos que hay distintos matices, que sería Uruguay, Paraguay y Ecuador. Un revival de lo que fue la marea rosa en la década del 2000, que era una mayoría de izquierda en la región. Y América Latina puede enfrentar una nueva ola de malestar por condiciones
externa adversa, donde está la guerra y donde tenemos los últimos días esta política de cero COVID que nuevamente está generando una disrupción en el comercio internacional. Me pasé 5 minutos, disculpen, pero encantado de sus preguntas, comentarios, todo.